Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy es miércoles y como miércoles estoy aquí con un amigo, un compañero, Óscar León. Óscar, muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias. Oh, Óscar, tenía tela de ganas, lo sabes, de charlar contigo y tomarme un cafelillo aquí, que tampoco Ujú. hemos tenido que irnos muy lejos a tomar un café, porque los dos somos sevillanos. Exactamente, exactamente. Vamos a tomar un café virtual. Bueno, tú sabes cómo está la cosa, pero el café y la cervecita va a venir, llegará. Eso seguro. Di que sí. Bueno, Oscar, antes de continuar con la entrevista, pues comentarte a ti y comentarle a la audiencia que este espacio está patrocinado por la Mutualidad de la Abogacía. Todavía no me he colegiado, están detrás mía, tengo a la gente de la Mutualidad detrás mía llamándome, Ángel, ¿cuándo te vas a colegiar ya para empezar a aportar aquí al plan, ¿no? Y tú eres mutualista, ¿no eres reta o qué eres? Sí, sí, de toda la vida, como quien Mm, dice. La verdad que sí. qué bueno. Y también tienes un secreto por ahí, me han dicho, ¿no? De la mutua. Bueno, 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 secreto no, no, no es un secreto. bueno, Algo muy callado que tenías que haberme lo dicho. bueno, ya se ha publicado. Eso fue que hace unos meses, pues, me llamaron para colaborar con el libro de la Mutua, el libro este que generalmente se suele regalar a los compañeros cuando se colegian. Y bueno, tuve que escribir un capítulo sobre lo que era las funciones, las obligaciones iniciales del abogado cuando se colegia. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita el poder colaborar con y saber que ese libro va a llegar a las manos de los primeros compañeros que se colegien. Sí, sí. Muy Llega, agradecido además. llega a la casa y lo primero que haré cuando llegue, pues ir a tu despacho, Oscar. Muy bien. Firma aquí y dedícame algo, ¿no? Muchas gracias. Cuenta con ello. Desde luego que sí. Bueno, Oscar, has escrito mucho, muchísimo, libros, blogs, eres de las personas que desde mi punto de vista creo que más está o se ha movido, se está moviendo por el marketing jurídico, por la comunicación. Ahora has escrito un artículo hace muy poco sobre la persuasión también, y esas cosas a mí me alucinan. A mí me encanta, yo sigo tu senda y llevo tiempo leyéndote y conociéndote virtualmente. Y bueno, quiero que me comentes cómo te metes en estos embrollos, estos embolados, cómo te metes ahí. Bueno, pues esto tiene su historia, ¿no? Porque yo inicialmente, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la gestión del despacho, la organización del despacho, era algo que lo llevaba innato. O sea, yo Ujú. cuando yo empecé solo, independientemente, de forma independiente, y cuando el despacho fue creciendo poco a poco, me di cuenta de que había que tomar una serie de medidas relacionadas con la gestión, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba en estas ideas, pues no había prácticamente nada escrito al respecto, y me empecé a interesar, empecé a investigar. Y el caso que aproximadamente hace ahora pues unos 10 años, 11, 12 años, ya empecé a escribir sobre esos temas. Empecé a escribir en un blog de gestión de Legal Today y me gustaría citar aquí ahora al periodista Juan Iriba, que fue el que me incentivó a coger este camino Un y abrazo a empecé a Juan escribir. también, que es amigo también nuestro. Ah, bien, bien. Un fenómeno, un Desde fenómeno. luego. Bueno, pues entonces empecé a escribir en este blog temas de gestión y al cabo del tiempo me sugirió que por qué no escribía un libro basado en esos primeros posts que había hecho. El caso que escribí el libro que se llamaba Abogado, Gestión y Servicios, se publicó, la verdad que estuvo muy bien, tuvo éxito y a renglón seguido ya me empezó a llamar Aranzadi, Thomson Reuters, me empezaron a llamar para escribir libros sucesivamente. Y desde entonces hasta ahora pues he escrito 12 libros sobre Qué bueno. lo que es la abogacía práctica con Aranzadi y luego un par de colaboraciones más y otro que vamos a publicar ahora en Ecuador sobre las habilidades del abogado. Paralelamente a toda esa publicación de libros, pues claro, ya eso ya es ¿cómo te diría, no? Que se va concatenando una cosa con la otra, empiezas a escribir artículos, haces los posts, das cursos, te contratan Mm. para dar unas charlas, conferencias, etcétera, y bueno, pues te va gustando te va gustando el tema y llega un momento que lo que es un hobby secundario, pues se convierte en algo que es primordial en tu vida prácticamente, ¿no? Y parte de tu trabajo del día a día, desde luego. Sí. Es lo que tiene la exposición pública, ¿eh? Yo le doy muchísimas gracias a este podcast porque Ujú. me ha sacado de la zona de confort, me ha sacado de una cueva en la que yo estaba y yo creo que exponerse públicamente y decir, y decir las cosas que eres y las cosas que no eres es positivo porque es que además te llaman gente. Yo he llegado bueno, he llegado a ti con Ujú. 2 llamadas, he llegado a María Eugenia Gay, he llegado a gente que ya escuchaba el podcast,
es que, pero de verdad, yo es que estoy aquí en mi casa haciendo esto con el esfuerzo que se tiene que dedicar y con todo el cariño, y de repente te digo a una persona, no, si yo te venía escuchando en el podcast, es que me da una cosa que es alucinante. ¿Qué gracia le das tú a la exposición pública esa? Sí, o sea, yo por ejemplo, una de las cosas que siempre lo comento y lo agradezco muchísimo, ¿no? Yo antes de empezar con todas estas cosas, era un abogado que tenía su despacho en su ciudad, en Sevilla, y a quien conocía. Pues conocía a mis amigos de la profesión y a los compañeros con los que me topaban el día a día en los tribunales o a la hora de negociar o resolver un asunto. Mm, Pero resulta que desde que he empezado a hacer todas estas cosas, de escribir, de las charlas y tal, pues conozco, se ha multiplicado por 1000. Es decir, conozco a montones de compañeros, a montones de profesionales, y es una maravilla, es una mm, maravilla. También te conocen a ti, que es lo que tú decías antes, que la verdad que agrada muchísimo. Pero sobre todo, una de las grandes ventajas que tiene todo esto es el mm, conocer a gente que ni te imaginaba, incluso con diferencias de edad súper importantes, especialmente los jóvenes abogados, los que están empezando, y es una maravilla por ahí. También tiene la otra parte de que todo esto tienes que hacerlo con muchísima pasión, porque si mm, no tienes pasión por estos temas, pues no hay nada que hacer. Es decir, lo importante es que te enamore y te guste. mm. A mí el día que esto de la práctica profesional y de la abogacía, que lo dudo, me deje de gustar o me canse, pues lógicamente desapareceré de escena y listo. Pero mientras yo tenga esas chispas que mantengo ahora y va creciendo día a día, pues aquí seguiremos. Desde luego. Oye, porque es que además cuando se escribe, cuando se comunica, la pasión es, yo diría que, desde mi punto de vista, que es un 60% de lo que estás haciendo. Totalmente. Como mínimo, ¿eh? Y si no más, Mm, porque es que si no lo haces bien, si no lo haces con agrado, si no lo haces con cariño, eso lo nota la gente que lo lee. Lo lee, lo escucha sí. o te ven. Eso se nota muchísimo. Y bueno, verá, y en este caso te lo puedo decir porque como hace relativamente poco he empezado con unos vídeos con vídeos de YouTube y me encanta. Oye, odio grabarme, Oscar, si te lo digo de Hombre, verdad y lo digo aquí. eso, eso me gustaría comentar una cosa, porque precisamente ahora estoy trabajando mucho en el tema de los juicios virtuales y las conferencias, videoconferencias y tal. Y precisamente no hay una explicación científica, pero no nos gusta vernos en pantalla y no nos gusta oírnos tampoco. Mm, Eso son cuestiones psicológicas, de que el oído, por lo visto, el centro del oído es diferente cuando te escuchas a cuando hablas, y también la mirada. El caso es que no estamos acostumbrados, pero tenemos que acostumbrarnos y sí, tenemos que practicar y tenemos que, digamos que en entornos controlados y seguros, te grabas tu propio vídeo, te haces tu zoom propio, lo ves, te corriges, etcétera, etcétera. Pero es cierto que nos cuesta horrores el enfrentarnos a una cámara, pero no porque nos dé vergüenza, ¿no? Sino porque nuestra eso imagen no está. nos gusta y no Mm. nos gusta la forma que hablamos, y luego el que te está viendo está encantado y no pone ninguna pega al respecto. Ahí donde quería llegar. Es ahí justo donde quería llegar. Porque yo soy muy autocrítico y me odio cuando me veo los vídeos. Me digo, "Es que lo grabo 14 veces, Oscar, no te puedo hacer una idea. Lo grabo y se me escucha, me cago en la mano, no sé qué, aquí en mi casa yo solo pegándome río, quejándome. Pero claro, luego lo publica y una vez que lo publica, de repente te llega un comentario. Tampoco es que te comente mucha gente, ¿vale? Al menos a mí, porque Mm, llevo relativamente poco tiempo. Pero te llega y te comenta alguien y te pone un me gusta, pones un vídeo y a las 2 horas tienes 14 o 15 me gusta. Ostras, sí, pues sí, sí, sí. es que eso es positivo y oye, piensa que lo que estás haciendo le gusta a la gente. Sí, sí. Entonces, Además te digo una cosa, Ángel, la gente es muy agradecida. La gente es muy buena. O sea, me recuerda a la película que ya no, todo el mundo es bueno. mm, No, o sea, cuando tú haces un trabajo de este tipo, como el que tú estás haciendo ahora y tal, pues tú estás haciendo un esfuerzo. Es decir, no tiene por qué salir perfecto, no hay nadie perfecto, somos todos humanos, todos nos equivocamos un montón de veces y no pasa nada. Pero ya el hecho de exponerte tiene mm, mucho valor y la gente lo reconoce. Siempre te vas a encontrar a la persona que te pueda hacer una crítica puntual, pero va a ser un porcentaje de un 0,5, 1% sobre 1000. Perdón, 1% sobre 100 pero o en 1 por 1000 sobre 1000. Eso es así. La mm, gente en general es buena y es muy agradecida. Eso lo veo yo en las conferencias, especialmente las conferencias cuando las das presenciales, que reúnes a un montón de gente y la gente es estupenda, se traga tus 3 4 horas explicando cosas con interés, te preguntan, luego vienen a decirte. Yo eso lo he visto, lo he vivido en muchos sitios, y yo desde luego tengo esa sensación de agradecimiento de que cuando te expones, pues luego el premio siempre es muy grande, incluso totalmente. cuando lo haces mal.
Fíjate lo que te digo. Sí, pero lo haces mal tú contigo mismo, Mm, porque somos muy autocríticos. Entonces, es lo que he dicho antes. totalmente. Yo veo el vídeo cuando me grabo y es que me pongo las manos en la cabeza porque digo, es que me doy vergüenza. Porque, de verdad, Ángel, si sabes de esto, ¿por qué te cortas tanto? ¿Por qué no lo...? Aparte de A ver, práctica, que también tiene, porque yo ujú, la verdad que eso también lo tengo que decir, cuando escucho los podcasts míos, los primeros episodios, y ahora escucho los últimos, pues dices, joder, es que claro, en 80 episodios ha mejorado. Sí, pues esto totalmente, totalmente. pasará igual con el primer libro, pasará igual con el primer artículo y pasará igual con el primer vídeo. Estoy seguro de que lo que pasa es que Sí. eso es nuestra zona de confort, estamos calentitos, estamos a gusto, estamos bien, controlamos esto, no queremos salir, no queremos hacer un vídeo. ¿Por qué? Fíjate, Porque nosotros hoy queríamos, ¿te acuerdas que íbamos a grabarlo, simplemente grabarlo, ¿no? Y al final en un minuto hemos decidido, Vamos a hacer un zoom". Pues ya sí, está, que se emita, sí, me ha hecho ¿eh? Oscar ponerme la camisa, estaba yo aquí en camiseta, me ha hecho ponerme la camisa, Oscar. Bueno, yo tenía una camisa de los Ramones, puesta hace un momento, ¿eh? Pues lo llegamos Bueno, a hacer, salimos los dos prácticamente igual. Yo quería hablar también contigo, no solamente de esta parte tuya, de esta faceta mm, mediática y de escritura y demás, sino también quería hablar de Óscar Abogado. sí, Llevas ejerciendo desde el año 87, si mal no recuerdo, haber sí, leído por ahí. 87. Me colegí en el 86 y empecé, mi primer día de trabajo fue el día después de Reyes del 87, precisamente, sí, Y que recuerdo perfectamente. empezaste en un trabajo, empezaste por tu No, 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 cuenta. independiente, Ahí, independientemente, con independientemente. dos huevos, Óscar. La época era diferente también. Sí, sí, siempre es difícil, ¿eh? Siempre es difícil. Lo que pasa que, bueno, yo siempre me quejaba de que había llegado tarde, decía yo, llegué tarde al 92, ¿no? Me acuerdo que el 92, la Ah, Exposición Universal del 92, pues hubo grandísimos negocios aquí en Sevilla y a mm, mí me cogió todavía, pues como quien dice, con 4 o 5 años de ejercicio y ni las miguitas, ¿no? Pude coger. Pero realmente, sí, sí, la verdad que eran otros tiempos que ahora, pero fueron unas experiencias muy bonitas, tengo unos recuerdos tremendos y es cierto, que cuando tú eres joven y cuando empiezas, tu capacidad de trabajo, de estudio es fantástica y ya se dice por ahí, hay un dicho que no recuerdo cuál es, ¿no? Pero que muchos prefieren un abogado joven que uno mayor porque es que realmente la entrega tan grande que tienen al caso, pues se nota muchísimo, ¿no? Aunque le falte esa experiencia, ¿no? Pero sí, sí, yo empecé por mi propia cuenta y riesgo, como quien dice. tenemos un amigo que en común, creo, que no sé si hemos hablado de él alguna vez, Juanmi Podadera, que es Sí, Juanmi, sí, Juanmi, de jóvenes abogados. efectivamente, de aquí de Sevilla. Y Juanmi, en un día que estuvimos aquí hablando con Maya Román también, y nos decía, "Ángel, lo que tenéis que hacer los jóvenes es empezar solos a trabajar. ¿Por qué? Porque es que tenéis una cosa que los que llevamos 10 15 años en la profesión no tenemos, y es Mm, tiempo. O sea, le tiempo, podéis dedicar muchísimo tiempo a un asunto y yo tengo que dedicar exactamente. mi tiempo a varios asuntos. Mm, Entonces, algo bueno que tiene, que es a tenor de lo que estabas comentando, mm, es eso, sí, el tiempo que tenemos para poder dedicarle a un asunto. Y, hombre, y es verdad que sí se necesita dinero para sobrevivir, no es por el lujo, no son por lujo, es por comer. claro. Eso, Pero eso es así. Claro, lo que sí es importante tener en cuenta de que cuando yo empecé, y yo siempre lo he recomendado a todo el mundo, tú tienes que empezar con un maestro, es decir, con un padrino, alguien que te mm, ayude. Yo en este caso monté el despacho en mi casa, con mis padres, pero tenía un referente que le iba a preguntar y cuando me traía un caso, porque en aquella época los oficios podías empezar desde el principio a hacer los turnos de oficio de asistencia al detenido. Entonces, esos fueron mis primeros asuntos. Y yo iba a preguntarle, me orientaba, me daba expedientes de otros casos para estudiármelo y así fue aprendiendo. Cuando tenía la mínima duda, iba a preguntarle a él para que me echara un cable. Eso por ahí. Y luego también al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, porque que yo no podía estar en mi casa, porque mis padres me seguían tratando como el jovencito que era. Recuerdo que tenía pues 20, vamos, la edad que se tiene cuando se acaba la facultad, ¿no? Y me trataban pues eso, como un joven, y me tuve que ir de allí. Digo, mira, yo no puedo estar aquí y tal, pues llegaban los clientes y los saludaban, en fin, unas cosas. Bueno, el caso es que me fui con otro compañero, con Enrique Álvarez Gil, amigo mío también, compañero de promoción, seguimos saliendo con los amigos y tal juntos, y bueno, y entonces montamos nuestro despacho. Y a partir de ahí ya fuimos creciendo, y al cabo de los 4 o 5 años yo ya me separé, porque yo tenía unas ideas de llevar el despacho diferentes a las suyas, él ujú. también, y los dos hemos seguido y seguimos siendo los dos abogados, y bueno, y después de tantísimos años, ¿no? Pero sí, la opción de empezar solo es una opción muy difícil,
que el tema del dinero va a estar siempre presente porque mm, cuesta mucho trabajo ganar dinero. Ya se dice, ¿no? Que los despachos no se hacen con el sudor de la frente, sino con el sudor del alma. O mm, sea que cuesta totalmente. mucho trabajo salir adelante, pero si te gusta, desde luego, superas todas las dificultades y para adelante. Y una de las cosas buenas que tiene la época en la que estamos viviendo es las comunidades que se crean. Nosotros tenemos, aparte de tertulia jurídica, tenemos unos grupos de WhatsApp en el Ujú, que estamos, pues siempre decir que estamos 30 juristas de confianza, ¿no? Y yo la verdad que es que tengo miedo, Óscar, si te digo la mm, verdad, porque yo me he dedicado al mundo de la asesoría durante muchísimos años. ujú, Conozco ese sector, pero no conozco la sede judicial como tal. Nunca he ya, pisado juzgado para el decanato para que me pase ya un mm, requerimiento de embargo, y poco más. pues tú te lo pierdes, ¿eh? Claro, no, pero ahora que tengo capacidad, que puedo, voy a empezar a hacer cosas, pero me da mucho miedo. Entonces me dice mi compañero, oye, sin problema ninguno, oye, lo que necesite, aquí estamos, pregunta, manda un expediente que nosotros revisamos, que te Claro. lo diremos. Esa cosa que es ahora tan rápida de hacer que en la época Ujú, en la que tú empezaste no existía, eso es un plus de beneficio sí. para todos, para los jóvenes. Totalmente, totalmente. Además, mira, hay una cuestión, aparte de las comunidades que por supuesto son fundamentales, y los jóvenes abogados también, las También. asociaciones de jóvenes abogados que hacen que desde el principio estemos en contacto y participemos Ujú, en las actividades, digamos, propiamente pues, colegiales y también pues de cualquier tipo en la que hay otros compañeros, pues también te diría que es muy importante para empezar a ejercer el realizar actividades también como ir a ver juicios, lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El asistir a juicios, ver ujú, cómo otros compañeros te están ejerciendo, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que se hacían antes y se siguen haciendo ahora. Y lo que te iba a comentar específicamente, el mercado actualmente se ha igualado mucho gracias a el tema online. Es decir, ujú, el Internet nos ha igualado a todos los compañeros. La capacidad de acceso de muchos jóvenes abogados es muy similar a la capacidad de acceso de un abogado ya que tenga más experiencia. efectivamente. Lógicamente le van a llegar más casos por el boca a boca, pero ciertamente ahí ha habido un plus de igualdad que se ha notado y se está notando en este periodo que estamos de coronavirus. Por lo Totalmente. tanto, las diferencias de edad se han recortado como consecuencia de la igualación del mercado a resultas de la explosión del Internet desde hace varios años. Mm. El acceso a las nuevas tecnologías y, bueno, pues, por ejemplo, por hablar de algo así más económico que estuvimos hablando hace unas Ujú, semanas en el podcast, y es la captación de clientes online. Hice una evaluación en el libro, la formación que tengo, mi libro de cómo captar clientes online, ¿no? ujú, Y es sobre el funcionamiento de Google, ¿no? De Google, en este caso, de Google My Business mm, para la empresa. Y es que estamos hablando de que son 150 euros de inversión, una media de 4 euros diarios, y te pueden ujú, conseguir casi 15 clientes mensuales. fíjate, Que lo ujú, mismo no son el cliente que te deja 3.000 euros en un asunto, pero mm, para empezar a captar asuntos y empezar a crecer dentro del sector, oye, te llega un cliente, le tratas bien, le haces sí, un buen trabajo, te recomienda a otro, ya eres su abogado de confianza. Hay personas que buscan porque no tienen un abogado de cabecera. Yo, por ejemplo, en casa claro. tenemos de toda la vida un abogado de cabecera porque mm, Mm, mis padres, mis tíos, mi familia y tal, siempre lo han llamado, mm, pues yo a quién voy a llamar, pues a mm, este, no voy a claro. llamar a otro. Y hay gente que no lo tiene esto. Sí, no, así es. Y además es que ten en cuenta que los clientes actualmente, hay muchos, como tú dices, que no tienen abogado, pero es que hay otros que tienen abogado y Mm, están insatisfechos. ¿Por qué? Porque no se les presta el servicio debidamente, no se les informa, hay falta de accesibilidad por parte del abogado, de capacidad de mm, respuesta. Y la verdad que el joven abogado, además, para poder tener en su día grandes clientes o para poder llevar grandes casos, primero tiene que llevar pequeños clientes y pequeños casos. Es mm, decir, el abogado que descuida los pequeños casos nunca tendrá grandes casos. O el abogado que descuida los pequeños clientes nunca tendrá grandes clientes. Eso es una regla de oro. Tenemos mm, que empezar poquito a poco para ir creciendo y alcanzar. Y van llegando, ¿eh? Y llegan. Y también digo otra cosa. Hay veces que un pequeño cliente te trae un gran cliente. A nosotros nos pasó un caso histórico en el despacho, que te lo voy a contar porque es sí, sí, anecdótico y cuéntalo, es cuéntalo. muy interesante.
Yo siempre me ha gustado mucho una técnica de gestión de liderazgo que hay, que es el comunicarte. Se llama el liderazgo itinerante, ¿no? Que es que a donde vayas está en contacto con todo el mundo, pero con todo el mundo, no con la gente importante, sino con todos, Todos. ¿no? Desde el mínimo al máximo, ¿no? Y bueno, yo me cruzaba mucho por el pasillo del despacho con una limpiadora y la saludaba, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Esto, ya nos fuimos haciendo amigos. Y resulta que un día la mujer me viene y me dice, mire usted tenéis un despacho, ¿no? Y yo, sí, sí, es que verá, es que resulta que tengo un primo mío que tiene amistad con unos ingleses y que resulta que están buscando unos abogados. Ah, pues mira, nosotros hablamos inglés en el despacho, podemos tal y cual. Ah, estupendo, pues le voy a decir que lo llamen. ¿Me puede usar una tarjeta? Le dimos la tarjeta. Total, nos llamaron y era de una empresa minera que quería presentar una quiebra. No voy a decir Sí, sí, nombres ni no nada, digas, pero no, no, bueno, no digas, no te puedo hacer una bueno, idea. aquello cambió radicalmente la historia de nuestro despacho. Claro, Radicalmente. claro, hombre. ¿Y por qué fue? Pues fue por simplemente el estar en contacto con todo tipo de personas. ¿Eh? Ella no había sido puntualmente una cliente nuestra, pero te pongo el ejemplo de que una Sí. persona, quien menos te lo espera, te puede llevar al caso más importante de tu vida. Entonces, claro, Mm. eso hay que cuidarlo mucho. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos desperdiciar ni una sola ocasión. Y yo creo que la simpatía, el buen trato, la amabilidad, pero ojo, no hacerlo para manipular, sino No, no, hacerlo no, porque no. tú lo sientas. O Pero sea, claro, es que ese tipo de liderazgo que tú llevas y que yo también lo hago, porque es que me pasa exactamente igual. Yo voy y soy el típico, digamos, porque es raro, el bicho raro que va saludando a la gente por la calle que no lo conocen. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Y no te conozco, me pasó una vez. Nosotros teníamos un despacho antes en Pío 12, en las zonas muy, muy de sí, barrio, muy, muy pequeñito. O sea, es una. sí, Para como que, un pueblo que tú te cruzas con la gente y la es, saludas. y pasé por la calle, tenía ahí el despacho, pasó una mujer, hola, buenos días, y se queda así una mujer mirándome, una mujer de 70 años, y dice, ¿te conozco? Digo, no, señora, yo soy una persona que saluda, que me gusta este tipo de cosas, ¿no? Y estar en contacto con la Sí, gente, eso es maravilloso, pero claro, siempre y cuando tengas esa capacidad de hablar con la gente. Hay gente que es claro, muy, muy reacia a esto porque son más cortados, más vergonzosos y no llegan a esto. Pero también es sí. verdad que es lo que hemos hablado antes, sal de tu zona de confort. Claro, es que exactamente, es que cuando tú, por ejemplo, saludas a personas, como tú estás diciendo, que no las conoces o tratas con mucha amabilidad a una persona tal, te puedes Mm. encontrar, lógicamente, con un saborío, como decimos por aquí. Eso es normal. Pero lo cierto y verdad es que el mero hecho de hacerlo ya te cambia a ti internamente. Es decir, que a lo mejor tú puedes ir diciendo, bueno, pues voy a hacer esto, alguien que no esté escuchando, ¿no? Que diga, bueno, pues yo me empecé a hacer eso, pero como técnica para captar clientes. Pero es que cuando se ponga a hacerlo, se va a sentir muy bien. Porque el mero hecho de arrancarte y de hablar con todo el mundo y de tener un momento con cada uno, ser empático, etcétera, etcétera, pues al final te está beneficiando interiormente y te está Mm. haciendo mejor persona. Con lo cual es súper positivo. En los bares te hacen muy buenos clientes, Oscar. Sobre todo cuando te tomas la tercera o cuarta, pues ya empiezan los... No, pero a mí me gusta mucho porque además es un sitio en el que puedes hablar y te llega uno. A mí me pasaba mucho allí en Pío 12 porque el despacho empezó en la zona esta, es un barrio muy barrio, Sí, yo me quedaba allí, me quedaba en el bar desayunando y echaba pues una hora de desayuno. Pero claro, no era una hora de desayuno, era una hora de relaciones públicas. claro. Pues mi hijo está trabajando tal y la empresa no sé cuánto. Bueno, ay, cuéntame, venga, mi secretario de alta de autónomo, pues cuando quiera. Y es que ya era en plan, oye, pues mira, pues vete al chaval del bar, que ese es el de la gestoría. Y, y es que se hace Así los es. mejores, yo creo que se hacen los mejores clientes Sí, sí, sí. en estos sitios, porque sobre todo eso es el plantar la semillita y ya saldrá. Eso es un tema, además, una asignatura pendiente de la abogacía, ¿no? Que poco a poco, gracias a Dios, ya se está está cambiando cada vez más, ¿no? Pero la habilidad de captar clientes, pero no solamente captarlos, sino fidelizarlos. Ahí Es está. decir, fidelizarlo es que cuando lo has captado, pues ahora tienes que darle todos los servicios posibles y las atenciones para que se quede contigo. Mm. Yo recuerdo que había una película, siempre pongo este ejemplo, que es Mad Men, que le decía el protagonista de Mad Men a uno de los, era una agencia comercial americana Claro. de los años 50. Le decía a uno de sus empleados, dice, no olvides nunca que cuando captas a un cliente, empiezas a perderlo. Y yo decía, ¿qué significará esto? Que cuando captas a un cliente empiezas a perderlo. Claro, es verdad, ya lo he Mm. captado, ya lo Adiós. tengo, Eso no es así. ya lo tengo, pero No. ahora tengo que mantenerlo, Mm. porque como no realice actos de fidelización, acabaré perdiéndolo.
O sea, que empiezas a perderlo. Y eso es muy importante. Entonces, el abogado español tiene que darse cuenta de que junto a la capacidad de estudio, al dominio del proceso, que son las habilidades duras que le llaman, pues la capacidad de marketing o la capacidad relacional para captar clientes y fidelizarlo es vital. O Hmm, sea, si tú vas a un despacho, es como una película de Rainmaker, que es un Rainmaker en inglés, pues es un abogado que tiene sobre sus espaldas una capacidad de aportar clientes al despacho extraordinaria. Y entonces, a lo mejor uno tiene una titulación extraordinaria, pero no conoce a nadie y no entra en un gran despacho, pero sí entra uno que hace así y está captando clientes al momento, porque eso es hmm, lo que le va a dar la vida al despacho. Por esto es totalmente. muy importante combinar ambas habilidades. Las dos habilidades. Sí, cuando empecé, cuando hacía las prácticas, estuve en un despacho de un compañero en Sevilla y me decía que él era comercial. ¿Sabes? Angelito, me decía Angelito, dice, yo soy comercial, yo no sé llevar asuntos. Claro, Me prepara la instructa, yo tengo un abogado que me echa una mano, que sabe estudiar muchísimo, muy, muy, muy bien, pero yo me voy a la calle a las 10 de la mañana, me echo la maleta y me voy a picotear, a saludar a gente, a ver sí, sí, empresas, sí. a ver tal. Y siempre traía algo. Por chico que fuera, siempre traía un asunto. Todos los días que salía. Yo tuve uno en práctica, un compañero en práctica que se llamaba José, que tenía esa habilidad, esa cualidad. Y recuerdo perfectamente que es que se le estropeó el coche, fue al taller y te traía la tarjeta del tío del taller porque le había conseguido un asunto. Pero vamos, era siempre. Se fue Espectacular. finalmente porque sacó, vamos, se metió en otra cosa. Pero yo me acuerdo mucho de él porque digo, estos son personas que son ideales para un despacho. Hmm, Pero no lleves caso. Gestiona nuestra cartera y claro. para adelante. Eso me pasa a mí, Oscar. Yo creo que tú y yo más o menos tenemos ese perfil. Somos gente que llegamos a un sitio y a mí me gusta, yo mira, si me pasa, llevo tarjetas en el bolsillo, voy con el coche y de repente veo que un local está en obra, me paro, hola, buenas, tal, ostras, pues mira, pues sí, pues vente porque no me da vergüenza y eso es, Eso es muy importante. ahí está. Ahí está. Y yo creo que eso ahí tenemos que quitarnos Mm, esa venda del vendedor es el que es un vendedor. No, no es, es que todos vendemos en esta vida, todo el día estamos claro. vendiendo. Cuando queremos convencer a nuestros amigos para ir a un bar en vez de ir a otro, estamos vendiendo esa opción. Estamos negociando, claro. ¿Por qué no nos vendemos a nosotros mismos Mm, y no nos así vendemos es, mejor? Yo creo así es. que de esto Mm, podríamos escribir 2 libros, dos, no, ujú. 200. No me des idea. Yo me voy a animar, Oscar. Yo me voy a animar a hacer Hay que algunos animarse, hay que animarse. Claro que de, sí. de ventas y de captación de clientes, porque creo que puedo hacer algo, puedo aportar algo de valor. Mm. Oye, si quieres continuamos, yo continuaría contigo Sí, hablando 3 días, ¿eh? muchas gracias. Llevamos ya, llevamos ya, Yo también, yo también. llevamos ya media hora y Sí. no he, Bueno, pues he rascado, ¿eh? sí, mira, te podía comentar, ya que Sí, cuéntame. estábamos hablando de eso, entonces yo, bueno, pues mi ejercicio, lo que es la parte del ejercicio profesional como abogado, he tocado todos los palos, he tocado todos los palos porque dependiendo del tipo de clientela que teníamos, tuve mi fase laboral, mi fase, estuve mucho, mucho tiempo yendo a las magistraturas de trabajo de la calle Niebla, después llevé mi parte de contencioso, llevé también, pero al final recalé el penal, recalé en el civil, recalé en el inmobiliario y tuve, digamos, una década prodigiosa, como quien dice que estuve llevando muchos temas para promotoras, escribí muchísimos artículos también en periódicos locales sobre temas inmobiliarios relacionados con la construcción, etcétera, etcétera. Y luego ya empezó la fase esta de escribir sobre temas de gestión, de la práctica profesional y entonces ya lo que sí, el volumen de trabajo, como tengo un despacho con varios compañeros, colaboradores y con mis socios, pues entonces ya pasé más a realizar la labor de socio director, es Ujú, decir, de eso que me gustaba a mí tanto de la gestión del despacho, el cuadro de mando, la financiación del despacho, la clientela, el visitar a los clientes, hablar con ellos, tal y cual, ya empecé a desarrollarlo en mayor medida que lo que son llevar casos. ujú. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que me reservo todos los meses algún caso importante para seguir afilando el hacha de la habilidad, en el Claro. sentido de que no quiero dejar la profesión. Es decir, que voy a juicio, celebro algún juicio y veo más o menos que sigo engrasando un poquito el cuerpo en relación con la profesión. Pero sí es verdad que un porcentaje altísimo lo dedico a gestionar mi despacho, a sacarlo adelante y a trabajar en las otras cositas que relacionadas con la práctica de la abogacía. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Steve Covey.
Sí, por lo del hacha, ¿no? Todo el hacha, es que me la, vamos, me lo has dibujado. Claro, claro. Era, si tienes 8 horas para cortar un árbol, pues llévate 7 afilando el hacha, ¿no? Claro, Que por cierto, hay que tener cuidado con este dicho porque está muy bien cuando se dijo, pero ahora lo pones en cualquier sitio y la verdad es que te hacen comentarios sobre lo del árbol, ¿no? cuidado con el árbol, no vayas a matar a un árbol. Exactamente, bueno, y tienen razón además, vamos, que es Sí, verdad. sí, Lo puse una vez en un Twitter, porque tú sabes que te yo frieron estoy vivo. muy en Twitter, y lo puse y sabía que iba, y efectivamente empezaron los comentarios de dos o tres, porque siempre hay gente para todo, ¿no? Sí, Eso sí es pero cierto. es que digas lo que diga, siempre va a haber alguien que esté en contra. Sí, no, no, Lo pero que es no que te eso es puedes, además, lo que no te puedes es cohibir a ver qué van a decir y qué van a dejar de decir. Siempre claro. la gente se va a ofender. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo me acuerdo, a mí me gusta mucho la música y recuerdo que estábamos una vez reunidos viendo unos vídeos de los Rolling Stones en YouTube y entonces salía, me gusta 10 millones, yo no sé cuánto, ¿no? No me gusta 720. Dice tú, pero vamos a ver, ¿que ¿a quién no le A ver, gusta pues está esto? esto. Pues a Si alguien no esto le es una gusta. maravilla, bueno, pues Va. había 720 para abajo, ¿no? Y bueno, pues eso pasa en todo en la vida y continuamente, ¿no? Pero vamos, lo del árbol sí es cierto que estamos en un momento social en el que evidentemente pues la protección de la naturaleza y de los árboles es fundamental, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo muy bonito, porque es muy Mm. bonito, pero sí puede despertar alguna susceptibilidad, ¿no? Sí, sí, pero ya no hablamos de cortar un árbol por el vicio de cortarlo, sino para calentar tu casa porque vives en el Eso es. campo y O necesitas porque le ha caído un sí, rayo y se te va a caer encima de tu casa. encima de tu casa. Hay tropecientas opciones, no es por el lujo de, o sea, por matar un animal o por matar Sí. un ser vivo, ¿no? Este libro es bueno, ¿eh? A Uf, mí yo lo tengo aquí yo- en, me costó trabajo leerlo. mm. Me costó, Sí, me sí, es, costó. mu- es un libro muy profundo y luego además los temas son muy extensos, todos los hábitos son muy extensos, los trata muy a fondo, pero en la época en la que se publicó fue hiper novedoso, ¿eh? Sí, sí. Estableció una serie de criterios nuevos de organización, de gestión del tiempo, unos conceptos que no se conocían, de proactividad, etcétera, y la verdad que yo lo recomendaría que la gente lo siguiera Mm. leyendo actualmente. Los Sí, 7 hábitos de la gente sí, altamente efectiva. efectiva, de Steve Covey. Eso lo vamos a Qué poner buen también libro. en las Sí. notas del programa. Yo me compré el libro y el cuaderno de ejercicio. Ah, bien, bien, bien. Yo fui a por el paquete Sí, grande. sí. Oye, otra cosa que te quería comentar, porque tú tienes el despacho, es curioso porque siempre solemos pensar en montar el despacho en el centro de la ciudad y tu Sí. caso no lo tienes ahí. No, no, yo tengo el despacho, es propio de León Olarte, de la firma, lo compramos en el 2003, y nos fuimos a la Cartuja, cuando la Cartuja no es lo que es ahora está un No, poquito ahora, más, ahora hay más, vida. más tal. Eso es, pero bueno, nosotros somos de la teoría de que si un cliente quiere ir a un despacho porque necesita ver a su abogado, va a ir. Donde Y allí sea. había autobuses que te llevaban perfectamente, ¿no? Y finalmente nosotros no hemos notado nunca nada, es decir, la diferencia. A mí eso de que la gente pasa por la calle, ve una placa y dice, uy, voy a ver al abogado, no me lo Eso creo. Es no decir, la, funciona. la gente va a ver al abogado porque lo conoce, lo han recomendado y le Mm. parece, pero muy poquita gente se expone a subir a un despacho por una placa en No. absoluto. Entonces, Es más, yo creo estamos, que es más el ego del propio compañero, porque dice, "Ah, abogado, pues puede poner mi claro. cartel". Sí, ¿no? Claro, es lógico, es O lógico. por el mirador. Además, tradicionalmente es la única forma de publicitarte del abogado. Entonces, claro, eso es una reminiscencia que se Mm, ha quedado ahí y que lógicamente también, pues, antes tenía una función exclusivamente publicitaria y ahora ya, pues, la tradición, la mm. identificación de que aquí está un abogado y tal. La típica Pero plaquita, ¿no? En el portal. sí, pero fíjate, yo creo ya que hoy día ya no solamente esto de lo de que tengas el despacho en el centro es clave, sino que es que incluso con toda esta movida que se ha producido, se va a producir una nueva, y valga la redundancia, una nueva transformación Mm, en la cual los despachos ubicados en el centro de la ciudad, que son los más caros, pues muchos propietarios de despachos se van a plantear, oye, me voy al extrarradio, me voy a otro sitio más barato, ¿por qué? Porque es que con la posibilidad de teletrabajar y con la posibilidad de las videoconferencias, ¿para qué tengo yo que tener a lo mejor 500 metros aquí que estoy mm, pagando, que te digo yo, 4.000 euros, si me puedo ir a un sitio que me cuesta 1.500 euros y tengo prácticamente el mismo espacio? O efectivamente. menos, porque no me hace falta más. Eso es uno de los cambios que se están anunciando fruto de la situación actual del virus.
El otro día lo comentaba en un episodio, el viernes pasado, el viernes, el viernes 18 de septiembre, lo comenté en el Ujú. podcast, y es que yo voy a montar mi despacho en casa, Bien, en mi despacho en casa, y totalmente, ¿no? atenderé al cliente online. Porque con el miedo que hay ahora, las personas lo entienden perfectamente. Y ya estamos tan habituados a reuniones de Zoom, estamos tan habituados a Sí. llamadas telefónicas, WhatsApp y esto, que la conexión personal que tienes con tu cliente la vas a mantener. Ujú. Porque no necesitas sentarte ni que tengas un despacho caro, ni que tengas un... Que, es verdad que el que viste, ¿para qué nos vamos a Mm. engañar, no? Y, Sí. y tiene su empaque, pero no lo necesitas Claro, para trabajar. claro, va a depender también del enfoque del tipo de clientela al que te dirijas, ¿no? Mm, En principio, si tienes una clientela que va a requerir que vaya a tu casa, a tu despacho, que están todos los días y tal, pues quizás sí. Pero si tú estás dirigiéndote al sector medio del cliente medio español y tal, pues no tienes por qué tener un despacho con una sala de juntas, etcétera, sino que puedes hacerlo perfecto. Y de hecho, muchos compañeros están haciendo eso. mm, Claro, es que el ahorro de costes es impresionante para empezar. claro. Y los que están empezando, pues es una gran ventaja. ¿Por qué? Mm, Porque entonces cuando empiezas a ganar un poquito de dinero, todos son beneficios. claro. Porque el gran Sí. coste es ese. ¿Eh? Yo, de hecho, cuando empecé, yo lo cuento mucho porque doy de vez en cuando charlas me invitan para dar charlas ayer tuvimos una precisamente, para estudiantes de Derecho o que están haciendo el máster y quieren pues acceder a la abogacía. Yo soy también profesor de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, Ajá. y entonces pues bueno, siempre tenemos muchas charlas con alumnos y tal, y yo siempre cuento lo mismo. Digo, mira, yo cuando empecé, yo monté el despacho en mi habitación donde yo dormía. Lo que Mm. pasa es que teníamos unas camas plegables. Entonces, yo me levantaba por la mañana, me ponía, y lo primero que hacía era coger la cama plegable, plop, la Meterla cerraba. en el armario. Ya está. Y ahora se quedaba aquello precioso. Me ponía mi chaqueta, mi corbata y me sentaba. No tenía cliente, no tenía nada, pero yo me ponía mi chaqueta y mi corbata, porque yo era abogado. Y entonces lo que hacía era que me sentaba, un día lo tenía para estudiar un expediente, luego un poquito de legislación, después llamaba y cuando llevaba un par de horas me iba a la calle, a los juzgados, a dar un paseo, a la biblioteca del Colegio de Abogados, a conocer gente, que es lo que hemos Mm. hablado anteriormente. Sí. Aguanté así como 2 meses o 3 más o menos. Pero yo empecé en mi casa y claro, no tenías ningún gasto, no tenías ningún gasto y por lo menos cuando llegaba el turno, pues decías tú, mira, pues estupendo, ¿no? O sea que Mm. me parece un acierto hoy en día volver a esa práctica. Sí, yo creo que además se va a implantar y es algo que, bueno, Mm. el que tiene un despacho en un piso en el centro alquilado con dos compañeros, con tres compañeros que los mismos ahora no le están viendo la punta, se van a su casa segurísimo, Sí. segurísimo, porque el ahorro, por poco que sean 200, 300 euros de alquiler, al Mm. final son 300 euros de alquiler y es luz y es agua y es el tiempo, porque otra cosa Totalmente. que no medimos es el tiempo. ¿Cuánto vale Mm. tu tiempo, Oscar? Claro. Nosotros, mira, fíjate, nosotros tenemos en el despacho una hoja vamos, a través de una hoja Excel lo hemos hecho y es muy sencillo y nosotros sabemos lo que vale nuestra hora. Es decir, nosotros tenemos el valor de la hora de cada uno de los abogados del despacho. Mm, ¿Eso para qué nos vale? Pues eso nos vale para cuando hacemos un presupuesto de trabajo y sabemos el tiempo de dedicación que vamos a tener, pues calcular el coste del servicio y los beneficios que vamos a recopilar como consecuencia de nuestro trabajo. Aparte de eso, nos vale para concienciarnos del valor de nuestro trabajo. Es decir, sí. si tú estás perdiendo el tiempo en una reunión o estás haciendo cualquier cosa, yo ten cuidado, que es que que, que este te, tiempo tiene un valor, que ¿no? te acabas de cargar 150 euros. Es que efectivamente Hombre, lo acabas de quemar. exactamente. Entonces, de hecho, yo recuerdo que lo puse una vez y lo quitamos porque es que nos estresaba un programa en la reunión. Estábamos todos reunidos nosotros nos reunimos todas las mañanas para hablar de todos los temas y era un programita que te decía el valor en euros de cada minuto que pasaba. Y entonces, claro, lo puse y al principio mucho cachondeo con el reloj, tal y cual, pero al final es que acababas estresado y Hombre, claro. lo quitamos porque, claro, Que... no se podía decir una broma. No, no, En no. esas reuniones ya se sabe, ¿no? Ni de coña, vamos. Y además mirando cómo subía, si soy 7 o 8, por poco que sea. Yo lo digo también por el tema del transporte. ¿Sabes? Que yo me pongo a pensar, yo he hecho Sí. aproximadamente desde donde tengo el despacho hasta mi casa unos 20 minutos en coche. O sea, eso Ujú. al Sí, final, entre tráfico y más o menos, es una hora. Y una hora de trabajo, ¿cuánto puedes hacer una hora de trabajo? fíjate, claro. Claro, Es, es lo que también tiene,
fíjate, vamos a hacer una transposición de esto a los famosos juicios virtuales que vienen ahora. Mm. Es decir, o las conferencias con los clientes. Yo estuve ayer, o sea, tuve una con José Manuel Baldayo, el compañero del colegio bibliotecario, tuve una a las 9 de la mañana, a las 10 tuve una con un cliente, a las 12 tuve otra con otro cliente y por la tarde tuve una conferencia y luego un curso ya. No, no, pero todo por videoconferencia. Y yo me Y decía, sin, y sin levantarte, ¿eh, Oscar? eso es lo que me dejó un poco preocupado, ¿no? Porque, Mm. bueno, no, perdona, no tuve un curso al final, tuve la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados a través de videoconferencia. Nos llevamos 4 horas. O Madre sea, mía. 4 horas conectado. Bueno, pero tú dices, es que el ir hacia allí, el ir al otro lado, el reunirte con el cliente, hombre, al final es que hubiéramos podido hacer solamente una o dos cosas del día. Pero claro, pudimos hacer absolutamente todo. Entonces, esa es una parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Hombre, que el contacto con las personas es súper importante. Sí. Es decir, mucha tecnología, pero no hay nada como un cafelito o una cerveza en la barra de un bar. Eso siempre lo diré. Desde luego. Y eso hay que mantenerlo. Mm. De hecho, yo cuando se acabe todo esto de la pandemia, lo primero que quiero hacer es irme a ver a los clientes, a sus empresas, tomarme un café con ellos allí en el bar que está al lado de su empresa, hablar de cómo le va, etcétera, que es lo que venía haciendo con mis labores de socio director antes de esto. Tengo mi agenda y tengo mis visitas semanales a los clientes. Entonces, eso es muy bonito hacerlo y claro, ahora lo tienes que hacer por videoconferencia, que no tiene nada que ver. Pero sí es Eso. verdad Mm. que ganas mucho tiempo y ahorras mucho tiempo y el tiempo de un abogado es fundamental, Sí, porque fundamental. además es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Nosotros no tenemos un negocio que puede escalar. O sea, no, si metemos más clientes necesitamos más mano de obra. Si esto es así, esto es un negocio, Exactamente. estos son servicios y tenemos que hablar de negocio porque es un negocio. Si no lo vemos como nos podemos arruinar Mm, perfectamente porque esto al final es de lo que vivimos y de nuestro tiempo es de lo que vivimos. Oye, Oscar, qué placer de verdad el rato que hemos pasado. Seguiría contigo 3 días más charlando porque tú y yo tenemos cuerda para Muy amarrar, bien. pa amarrar Sí, un yo creo que buque. sí. Yo creo que sí. Y bueno, oye, darte las gracias nuevamente por esto, por estar aquí con nosotros y por todo lo que nos has ilustrado. Y Nada, me he tienes quedado con aquí, las ganas de contar mil cosas más, porque la ya, verdad que te vente, pones a hablar y es muy vente, bonito vente otro recordar día, todo. vente otro ¿Eh? día, no hay problema ninguno. Estupendo, estupendo, te tomo el guante. Que bueno, para mí ha sido también un placer estar aquí, la verdad que sí, pues además es bien, le estamos grabando un viernes por la tarde, que al fin y al Sí. cabo también estamos relajaditos, sabemos ya lo que viene después, o sea que, así que, y la verdad que muy a gusto y saludar de verdad a todos los que estéis ahí detrás, a todos los que nos escuchéis, y bueno, pues como siempre, animar a seguir luchando en esta bendita profesión que tenemos, y a ti en especial, pues bueno, que te felicito por tu programa, por el esfuerzo que estás haciendo, porque esto tiene mucho de esfuerzo, pero seguro que con la ilusión que le estás poniendo, pues estarás disfrutando cada vez que haces una grabación. Me lo paso pipa, Oscar. Me está abriendo muchísimas puertas y me está llevando a personas que jamás pensé que iba a conocer Eso es. y me encanta, me encanta. Por el mero hecho además sí, aunque no lo patrocinara la Mutualidad de la Abogacía, que lo está patrocinando ahora mismo, lo tengo que decir, no es por contrato, cuidado, no es por contrato, es porque me voy a dar de alta con ellos, pero bueno, de verdad que también tengo que darle las gracias a la Mutualidad de la Abogacía por ayudarme y ayudarnos a que esto pueda seguir adelante, porque, a ver, le puedo dedicar todo el cariño del mundo, pero al final es tiempo Ujú, y esto tenía que buscar la manera de financiarlo de alguna manera para que esto pudiera seguir, porque yo quería continuar con esto. Entonces, bueno, pues yo creo que la audiencia comprende perfectamente que tengamos que pasar por aquí y, hombre, ujú. agradecerle de verdad, de corazón a todo el personal de la modalidad de abogacía el haber confiado en Tertulia Jurídica bueno, para lucirse. Y bueno, el que quiera ya sabe dónde está la mutualidad, que es www.mutualidadabogacía.com y bueno, podéis entrar, revisar todos los servicios que tienen, todos los productos. Y Óscar, mil gracias de verdad nuevamente por tu tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? De Un verdad. abrazo, un Un abrazo. abrazo. Chao, chao. Hasta luego.